Egipto es el país más misterioso del mundo. Templos, pirámides, construcciones imposibles y secretos. Hoy te presento los 10 grandes misterios del antiguo Egipto. Una vez más, destapamos el tarro de las esencias del país de los faraones. Comenzamos. Aventureros, acabamos de llegar al Museo de la Civilización Nubia aquí en Asuán, el lugar donde se rumorea que está la prueba definitiva de que las pirámides ya estaban construidas antes de la época faraónica. ¿Queréis comprobarlo con vuestros propios ojos? Acompañadme y os enseño una prueba irrefutable. Fijaros, estamos en el Museo Nubio de Asuán y aquí encontramos uno de esos elementos rarísimos, ese huevo donde al parecer aparecerían las 3 pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, con el río Nilo justo al lado. Pero en realidad no estamos viendo lo que creemos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ese huevo es más o menos datado en el año 5000 a.C., un poco más allá, en un periodo predinástico. Evidentemente en este periodo predinástico no existían las pirámides y aquellos que hablan de que las pirámides tal vez ya estaban antes de las dataciones oficiales esgrimen como argumento la existencia de este huevo de avestruz. Pero en realidad, insisto, es la forma en la que la cultura de este periodo predinástico solía representar a las montañas y la determinación del este y el oeste. No es el Nilo lo que estamos viendo, sino una representación del este o del oeste en función de hacia dónde vayan las líneas. Lo mismo ocurre con las montañas. Están dibujadas, parece que estén representados cada una de los bloques de piedra, pero no, son simplemente colinas o montañas. Esta es la verdad del famoso huevo de avestruz del Museo Nubio de Asuán. Y la verdad, habría sido bonito, la prueba definitiva de que las pirámides ya estaban allí, mucho antes de lo que nos cuenta la arqueología. Sin embargo, esta no será la prueba. El Museo Egipcio del Cairo es uno de los museos más espectaculares del mundo. Por eso vamos a acceder al Museo de Augusto Mariette para descubrir los objetos más impresionantes y misteriosos del Antiguo Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿El disco de Sabu? ¿Un ópart o un pie de lámpara? Os lo voy a contar. Este objeto está datado en el 3000 a.C., pertenece a la primera dinastía. ¿Pero qué es? ¿Un objeto fuera del tiempo, un ópart o tal vez una lámpara de aceite? ¿Tú qué opinas? Llegamos a la tumba de Tutmosis IV, la que llaman la tumba de los fantasmas, y es que Tutmosis IV, uno de los faraones más prolíficos del antiguo Egipto, se caracteriza por una historia fascinante que vemos representada bajo las patas de la Esfinge, la conocida como la Estela del Sueño. En ella nos cuenta cómo Tutmosis, que en un principio no estaba destinado a ser faraón, después de un día de caza, se echó a dormir una siesta a los pies de la Esfinge, que estaba parcialmente enterrada en aquella época, igual que en la época de Napoleón solo se veía la cabeza de la Esfinge. Pues bien, mientras Tutmosis se echa esa siesta, él tiene un sueño, y se le aparece en ese sueño la propia Esfinge, y le dice que si le desentierra se convertirá en faraón. ¿Quién mayor que la propia Esfinge para que te legitime para ser el faraón?
Por eso Tutmosis en ese momento decidió desenterrar con ayuda de su pueblo la esfinge y se convirtió en faraón. Hoy en día vemos esta historia bajo las propias patas de la esfinge en la estela del sueño. Pues bien, la tumba de Tutmosis IV es esta que se halla detrás de mí. Fenómenos paranormales, fantasmas, apariciones, guardas que han decidido dejar de trabajar aquí porque no podían soportar el terror por aquello que supuestamente se aparecía. ¿Os atrevéis a acompañarme para descubrir la tumba de Tutmosis IV y su fantasma? Vamos para allá. Con cierta inquietud desciendo a la tumba del fantasma. Aquí no todos los egipcios se atreven a entrar. La calidad de las pinturas es asombrosa. Observamos a Tutmosis IV siendo recibido por las divinidades egipcias. Al igual que las tumbas de la 18ª dinastía, descendemos y giramos a la izquierda para enfrentarnos ante la cámara sepulcral. Matiz este, por cierto, que Nicholas Reeves señala como revelador en su supuesto descubrimiento de la tumba de Nefertiti en la KV62, la tumba de Tutankamón. Me llama la atención encontrar cámaras sin terminar, con cuadrículas o bocetos de las representaciones a pintar. Entre susurros, se cuenta que en esta tumba yace el fantasma de una mujer. Algunos guardianes han asegurado escuchar o directamente ver a esta entidad, tanto en la cámara funeraria como en la cámara anterior. En el sarcófago observamos los ojos donde quedaría el rostro del faraón para que pudiera mirar. Fue una guía de habla inglesa la que aseguró que entre la 1 y las 3 del mediodía, tras quedarse a solas dentro de esta tumba, notó que algo le tiró del pelo. Al darse la vuelta y no ver nada, sintió que de nuevo le estiraban el pelo, empujándola hacia adelante. Fue tal el impacto que tuvo sobre los medios de comunicación incluso, que las autoridades egipcias la cerraron durante varios años, hasta ahora. Me decido a descender a la cripta para descubrir uno de esos lugares que no faltan en cualquier libro sobre misterio que se precie. Este estrecho pasillo me lleva hasta un muro sin salida, flanqueado por relieves con imágenes de divinidades. Justo al fondo se encuentra lo que he venido a buscar. Aquí están las famosas bombillas de Dendera. Amigos, estamos probablemente ante uno de los grandes misterios, de esos clásicos, de los enigmas del mundo, las famosas bombillas de Dendera. Y es que fijaros cuántas veces hemos visto representados en tantos libros, ¿no?, esta escena o esta que tengo aquí, las bombillas de Dendera. Muchos lo que han querido ver aquí es, ante la dificultad para poder esculpir estas representaciones en el interior de este templo de Dendera, tantos metros bajo tierra, no hay resto alguno de hollín, de humo,
De alguna manera tampoco se ha producido aquí ningún tipo de uso de espejos, que es algo en lo que había hipótesis, ¿no? Colocar estratégicamente espejos para que el sol fuera rebotando a través de los espejos y de esta forma poder esculpir, poder pintar en su interior. El sol en realidad se va moviendo, habría que mover constantemente los espejos, no tiene demasiado sentido. Luego se propusieron, por tanto, las ideas, las hipótesis de que tal vez los egipcios tenían electricidad y tenían bombillas, que es lo que se ha querido ver representado aquí, ¿no? Con esa especie de filamento en forma de serpiente, con la propia forma de la bombilla, ¿no? Que en realidad nos recuerda casi más a una berenjena, con el casquillo, que en realidad es una flor de loto, que está unido a una especie de cable que en realidad es el propio tallo de la flor de loto, y finalmente este acabaría en una batería, que tampoco lo es, ¿no? Observamos también el famoso pilar Yen. Es una auténtica maravilla estar aquí, pero lo cierto es que nada de esto en realidad tiene que ver con bombillas, ni siquiera nuestras primitivas bombillas, porque nuestras bombillas actuales no son así. Lo cierto es que las conocidas como bombillas de Dendera, si vemos la representación egipcia, si leemos lo que en realidad estamos observando aquí, es la concepción dual de Horus, el momento de su concepción, no tanto de su nacimiento antes de ser el halcón. Luego lo que estamos viendo es Horus de las dos tierras, que sería lo que vendría representado en estas famosas bombillas de Dendera, que no son tales. Pero uno de los grandes enigmas que durante mucho tiempo hemos visto en los libros de misterio, las famosas bombillas de Dendera. En realidad, lo que estamos observando es la representación de ofrendas donadas en honor a la diosa Hathor, que se encuentra sedente en estos relieves. Observamos a personajes sujetando lo que parecen berenjenas, que en realidad representan las estelas con la típica representación de época tolemaica, a modo del clásico bocadillo de los cómics. Están apoyadas sobre el pilar Yed, símbolo de Osiris, con los brazos emulando la figura del Ka, o doble espiritual egipcio. Desde luego que es un lugar sorprendente, pero amigos, aunque no sabemos cómo los egipcios esculpieron estos relieves a tal profundidad sin el uso del fuego para alumbrarse, y de repente, una de las pareidolias más famosas de Egipto. ¿O acaso eres de los que creen en misteriosas presencias extraterrestres por estos lares? Veréis, amigos, durante mucho tiempo se ha querido ver aquí, justo en el dintel que está sobre mí, una prueba irrefutable del paso de los alienígenas ancestrales por el planeta Tierra, especialmente por Egipto. Y es que aquí está el famoso dintel donde vemos el helicóptero con el tanque o el yate justo al lado, con el ovni o la nave espacial debajo y justo debajo pues lo que parece una especie de pistola al revés. Bueno, pues esto que estamos viendo es una pareidolia. En realidad ni estamos viendo un helicóptero, ni una nave espacial, ni el Concorde que he oído por ahí, ni nada que se le parezca. De hecho, lo que parece un tanque no puede ser un tanque, por lo que los egipcios dibujaban o realizaban sus trazos siempre de manera continua, nunca enfrentados, que es lo que estaríamos viendo ahí. Pues no, esto no es ninguna prueba del paso de los aliens por el planeta Tierra. Lo que estamos viendo es algo más viejo que, como dice Nacho Ares, la orilla del río, o más viejo que la polca, y es que siempre se ha sabido que lo que estamos viendo justo ahí encima es una superposición de dos sellos. Seti I coloca su sello, Seti constructor del templo de Abidos, justo ahí arriba, y a continuación su hijo, Ramsés II, cuando muere Seti I, coloca su sello encima del de su padre, y cuando ambas masillas se van resquebrajando por el paso del tiempo, lo que sucede es que por casualidad el capricho del destino hace que tengamos esta pareidolia. Pero os aseguro que los egipcios no tenían ningún tipo de tecnología parecida a los helicópteros. Pero es más, os voy a traducir exactamente lo que puso Seti I, lo que está ahí escrito. Seti I, el que renace, poderoso que somete a los 9 arcos, los enemigos de Egipto. Y luego llega Ramsés II y pone Ramsés II, defensor de Kemet, Egipto,
vencedor sobre los extranjeros. Bueno, pues misterio resuelto, ni naves espaciales ni helicópteros en el Antiguo Egipto, pero sí Una de las zonas del templo de Luxor más curiosas es justo aquí, detrás del Sancta Sanctorum, donde vemos que esta zona está dedicada a Alejandro Magno, como podemos ver escrito en el cartucho. Aquí directamente Amón-Min le dota de fertilidad a Alejandro para que tenga una fertilidad próspera, pero es que fijaros qué curioso, en los últimos años se ha viralizado un relieve que es este que os estoy enseñando ahora mismo, donde vemos igualmente a Alejandro con Amón-Min, por supuesto en situación de erección total, pero no solo le está inseminando, sino que además se ha querido ver cómo que el espermatozoide estaba ahí. Y por supuesto, los amigos de alienígenas en la antigüedad o tecnologías extremas por parte de los egipcios ya habían visto que los egipcios podían conocer la existencia de los espermatozoides, cosa que, como veis, no tiene ningún sentido. La capilla de las sensaciones, el lugar donde estamos a punto de experimentar una vivencia epifánica, el templo de Ptah. El guardián nos observa y, tras una generosa motivación, decide abrirnos las puertas de lo sagrado. Vamos a conocer a la diosa Sekhmet. Acabamos de llegar al lugar más especial de todo Egipto. En el templo Ptah encontramos una capilla absolutamente especial, sagrada, la capilla de Sekhmet, la cabeza de leona, cuerpo de mujer. En este lugar se concentran, cuentan energías absolutamente increíbles. La gente entra casi en un estado de emoción, de lloros, te sientes bien, pero lo que ha ocurrido justo cuando hemos entrado en este lugar es que la leona se estaba moviendo. Al cabo de unos segundos, directamente, hemos guardado silencio y todo ha entrado en paz. En realidad es un fenómeno óptico producido por ese halo de luz combinado con el estado de nuestras pupilas y el semblante de la estatua, lo que genera la sensación de movimiento. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Llegamos a la zona del obelisco inacabado. Los obeliscos, en realidad, suponen una representación de esa creación primigenia, de ese momento en que se eleva la meseta primigenia, la colina primigenia, con esa piedra Benben justo en la parte superior, probablemente tal vez un meteorito. Bueno, pues los obeliscos con esa forma en realidad están representando una pirámide en su parte superior. Vamos a conocer el obelisco inacabado, el más impresionante de todo el Antiguo Egipto. No es casualidad que Asuán sea la cantera por antonomasia de los antiguos egipcios, y es que vemos que aquí el granito nace casi por castigo, estamos totalmente rodeados por granito rosa. El obelisco inacabado es otro de esos lugares misteriosos del Antiguo Egipto, uno de los enigmas de la arqueología, y es que, si bien es cierto que incluso desconocemos quién mandó la construcción de este obelisco, se piensa que fue Hatshepsut en la 18ª dinastía, aunque también puede ser que fuera Tutmosis III. Habitualmente los faraones solían erigir obeliscos en parejas y sabemos que Tutmosis solo se lleva a uno, faltaría otro. Además hemos encontrado algunas inscripciones con el nombre de Tutmosis III por aquí. Luego tal vez podría ser el candidato al propietario del obelisco inacabado.
Sus medidas son totalmente imposibles, 42 metros de altura, 41,8 exactamente. Si comparamos, por ejemplo, con el obelisco más grande que hay en el mundo, hablamos del obelisco de San Juan de Letrán en Roma, ese mide 32 metros, bueno, pues este son casi 42 metros. El peso, hablamos de 1.200, casi 68 toneladas. Como si ponemos 1.268 coches, sabéis que siempre pongo esta analogía, uno encima del otro, creando esta auténtica maravilla. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que en el momento en que lo estaban tallando, empezaron a surgir una serie de grietas casi a mitad del obelisco, cada vez se hicieron más y más grandes y finalmente los arquitectos de los constructores, decidieron olvidarlo y que se quedase aquí, esculpido en 3 de sus lados, este obelisco con esta espectacular forma troncopiramidal que a día de hoy sigue desafiando a la arqueología y al tiempo. Obeliscos deriva directamente del griego obelisko, que significa pequeña columna. Ya los griegos vemos cómo ironizaban respecto de la representación de estas tremendas agujas pétreas. Y es que cuando hablamos del obelisco estamos hablando también del culto solar. Los obeliscos solían quedar enclavados justo en la parte inicial del templo, en la fachada, uno en el este, otro en el oeste. Una vez más estamos simbolizando esa dualidad del nacimiento y el fin, y entre los dos la orientación del templo derivaba al sol. El sol, por tanto, se escondía entre los dos obeliscos. Esa era, de alguna forma, la representación del obelisco como culto solar. Vemos que igualmente en la base de muchos obeliscos, como el Luxor, observamos a los babuinos con las manos levantadas, símbolo solar. El babuino se levantaba por las mañanas a primera hora con esta posición, estaba como saludando al sol. Eso es lo que realmente veían los egipcios, pero realmente lo que hacían era secarse el rocío. Impresiona estar frente a esta mole pétrea. ¿Cómo pretendían levantar y transportar tamaño bloque de una sola pieza? Fijaros, la forma de esculpir los obeliscos se realizaba con estas piedras, casi como si fueran balones de futbito, las doleritas, piedras tremendamente fuertes. De hecho, las acalanaduras que vemos justo en ambos laterales del obelisco, casi como si hubiesen hundado algún tipo de cucharilla de helado, ¿no? Y parece ahí como que ya han rascado el helado directamente, se ejecutaban con las doleritas. Esa era la forma de pulir y de esculpir el obelisco. Ahora bien, ¿cómo movían y colocaban los obeliscos? La práctica es tremendamente ingeniosa. En un primer momento, cuando eran extraídos de la roca, los llevaban hasta la orilla del Nilo, justo en el momento en que la época de crecida había concluido, de modo que el caudal estaba limpio. Aún así, limpiaban más el canal y colocaban el obelisco previsto ya en la embarcación. De esta forma, en el momento en que de nuevo la crecida volviese a elevar las aguas, el obelisco podría ser llevado a su nueva ubicación. Una vez se encontraba cerca de su ubicación, el trámite era el siguiente: se construía una especie de pozo como si fuera una piscina de arena y se elevaba una rampa hasta la parte superior de ese pozo. Por esa rampa se colocaba el obelisco, se empujaba hasta la parte superior y se dejaba caer en ese pozo que se había construido. Solo quedaba eliminar el resto de arena que rodeaba el obelisco. Ya estaba colocado en su sitio. El círculo mágico, una vez más, había sido cerrado. El Serapeum de Saqqara es uno de los lugares más interesantes y misteriosos de Egipto. Vamos a entrar para conocer su historia. El Serapeum está compuesto por dos tipos de enterramientos. Los más antiguos son de la época de Ramsés II y su gran promotor fue el hijo del faraón, Khaemhotep. En la parte superior se encuentran los enterramientos mayores, integrados por galerías con grandes nichos a cada lado.
Acabamos de llegar al Serapeum y nos hemos quedado sin luz. Estamos totalmente a oscuras, así que vamos a encender una pequeña linterna que me he traído para que podáis ver este lugar. Casi estamos viviendo una experiencia mágica, aquí en absoluta oscuridad, sintiendo lo mismo que Mariette, que es su descubridor. Vamos a hacer que venga un poquito de luz. Fijaros qué lugar, ¿no? Hablamos de Mariette como en ese 1851 él llega al Cairo con una misión francesa, Augusto Mariette, ¿no? Incluso el fundador de lo que después sería el Museo Egipcio del Cairo, el Museo de Arqueología. Pues Mariette va a tener un sueño. Mariette, que en un principio había sido traído aquí por parte de Francia para realizar distintas compras de material egipcio, de papiros, de figuras para llevárselas a Francia, parece ser que hay una serie de problemas, de que no le llega el dinero suficiente y él se dedica a estudiar la cultura egipcia. Mariette tiene un sueño, esto es muy egipcio. En ese sueño él siente que bajo las arenas de la zona de Saqqara hay una serie de esfinges enterradas. Comenzaría a realizar unas excavaciones, no encontraría una esfinge, encontraría 134 y comenzaría a realizar unas tareas de exploración mediante dinamita, esto era muy típico en aquella época, para ver qué es lo que había en el subsuelo. De repente, en una de estas cargas de dinamita, el suelo explota y a 12 metros de profundidad, Mariette encuentra el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Va a descubrir una serie de sarcófagos. Sarcófagos que tienen medidas imposibles. Bóvedas como estas en las que ahora mismo estamos, en cuya cavidad va a encontrar esto. Sarcófagos gigantes, sarcófagos imposibles. Cuando Mariette mira por debajo de la tapa del sarcófago, porque estaban todos entreabiertos, lo que va a descubrir es que en su interior no hay nada, no hay momia de nada. Sabemos que este lugar servía de enterramiento del buey de Apis, los bueyes de Apis, esta divinidad, ¿no? Entonces probablemente estos 24 sarcófagos que él va a encontrar son destinados a introducir en su interior a bueyes de Apis. Pero las sorpresas no terminarían aquí. Acompañadme. ¿Para qué se tomaron la molestia los egipcios de construir inmensas galerías con ataúdes mastodónticos para después dejarlos vacíos? Un año después, en 1852, Mariette va a descubrir un segundo nivel y en él va a encontrar algo que le va a dejar totalmente sorprendido. Veamos que en el primer nivel las tumbas estaban totalmente vacías, no había nada, lo cual es extraño, porque los saqueadores habitualmente se llevaban todo lo que había, todo el ajuar, pero no se llevaban las momias. ¿Para qué las querían? Aquí no hay ninguna momia. Pues bien, cuando Mariette accede a el segundo piso subterráneo, descubre 3 tumbas, 2 tumbas de bueyes y una tumba de una persona. En el interior de las tumbas de bueyes va a descubrir, esta vez sí, momias del buey de Apis. Pero cuando se produce el desvendado, eran muñecos abetunados, no había ningún tipo de buey. En su interior es verdad que había distintos huesos, pero no era, por supuesto, lo que él esperaba encontrar. Quedaba una momia. Es la momia de Cainguaset, uno de los hijos de Ramsés II, un sacerdote. Cuando se produce el desvendado, tampoco es una persona, es un muñeco. El Serapeum, el gran misterio.
Mariette solo encontró huesos esparramados alrededor de los sarcófagos, pero nada más. Los sarcófagos del Serapeum tienen un tamaño que diríamos imposible, casi para gigantes, que es incluso lo que se llegó a pensar en algunos momentos. Fijaros, este pedazo de bloque es de granito, hay algunos de granito rosa, otros de granito rojo, tiene una media de una longitud de 4 metros por 2,8. Es una auténtica locura. Y en cuanto al peso, para que os hagáis una idea, la tapa puede pesar más o menos unas 30 toneladas y el resto del sarcófago 70 toneladas. Hablamos de sarcófagos de 100 toneladas. Una auténtica locura que lo encontramos justo aquí, bajo tierra. Pausanias, autor griego que vivió en el siglo II, llegó a decir que ni siquiera los sacerdotes podían acceder al Serapeum. ¿Quién entonces regía sobre esta necrópolis? Y con más preguntas que respuestas, abandono el misterioso Serapeum de Saqqara. Estar frente a la Gran Pirámide es néctar para el alma. La Gran Pirámide de Keops, ¿cómo fue construida? Lo cierto es que no lo sabemos, y las hipótesis de una gran rampa envolviendo la pirámide no acaban de convencer al mundo de la arqueología. La Gran Pirámide de Keops, Jufu, en egipcio. La gran maravilla, y es que este lugar está compuesto por más de 2,5 millones de bloques de piedra de una media de unas 5 toneladas. Hay algunos que pesan muchísimo más y otros que pesan muchísimo menos. Incluso hay bloques que perfectamente nos los podríamos llevar a casa. Toda la pirámide es irregular, cada uno de los bloques es irregular. No hay dos bloques que sean exactamente iguales. Ha habido teorías de que si los egipcios tenían algún tipo de fórmula para ablandar la caliza, para ponerla en moldes, eso no tiene ningún tipo de sentido cuando vemos que cada uno de los bloques es totalmente irregular. Contaba Napoleón que con cada uno de los bloques de la Gran Pirámide podría formar un muro con todos ellos que diese una vuelta a toda Francia más o menos de unos 2 metros de altura. No sabemos si esto es cierto, lo que sí que sabemos es que las palabras de Napoleón, la primera vez que llegó aquí para infundir valor a sus hombres fue: 40 siglos os contemplan desde lo alto de este lugar. Aunque también sabemos que Napoleón pasó aquí una noche cerca de su 30 cumpleaños. Él pasó esta noche en esta campaña de egipcio, campaña que nunca hemos sabido demasiado bien qué sentido tenía. Nos han vendido muchas veces que era para cortar el comercio entre las Indias y el Imperio Británico, pero es verdad que Napoleón, cuando realiza esta campaña de Egipto, él era un simple general. Su campaña es un absoluto desastre. Él incluso se marcha de Egipto, abandona a sus hombres, incluso tiene una derrota asombrosa por parte de Nelson, que se hace con su propio barco y con el palo mayor, ¿no? Y dice incluso: con el palo mayor del barco de Napoleón, el oriente me dé mi ataúd. Estas cosas que tienen los ingleses, ¿no? El caso es que cuando Napoleón pasa esa noche, casi en su 30 cumpleaños, dentro de la cámara del rey de la pirámide, él emerge a la mañana siguiente y hace unas declaraciones a sus soldados cuando le ven totalmente pálido saliendo de ahí, y les dice, sus soldados a Napoleón le comentan: general, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está con la cara tan blanca, tan pálida? Y él les dice eso de que, aunque os lo contase, no me ibais a creer. En el año 820, el califa Al-Mamun decidió que quería saber más de la Gran Pirámide y ordenó a sus hombres que excavaran un pasillo hasta el centro de la pirámide. Desde luego que lo consiguieron. Con cierta emoción, accedo al interior de la Gran Pirámide a través de la puerta de Al-Mamun. No es difícil imaginar el tamaño esfuerzo que supuso a los hombres del califa excavar este corredor.
mano izquierda observo el pasadizo que da a la Cámara del Caos, tal vez una sala inconclusa de la Gran Pirámide. Este corredor mide 1,20 m de alto, termina 37 metros más arriba, justo al inicio del túnel que nos llevaría a la Cámara de la Reina. Avanzamos hasta llegar a la Gran Galería, la obra de arte de Keops. Esta maravilla arquitectónica de más de 46 metros de largo está cubierta por una bóveda por aproximación de hiladas que se alza hasta los 8,5 metros de altura. Finalmente, hay que agacharse para terminar en un minúsculo vestíbulo horizontal, para acceder así a la Cámara del Rey, no sin antes atravesar una pequeña sala que tiempo atrás estuvo obturada con 3 grandes rastrillos de granito, con el motivo de impedir el acceso a la cámara mortuoria. La Cámara del Rey, el último elemento de la pirámide. Nos encontramos a 100 metros de altura, rodeados por bloques de granito rosa cuyo peso medio es de unas 50 toneladas, transportados desde más de 700 kilómetros de distancia en las canteras de Asuán. Las dimensiones de la cámara son 10 por 5 metros, con una altura de casi 6 metros. Las condiciones acústicas de este lugar son increíbles. El eco puede llegar hasta los 8 segundos. De hecho, en los años 70, el músico Paul Horn pernoctó en su interior para hacer sonar sus flautas e instrumentos. La pirámide le contestaba a cada tono. El sarcófago de Keops, con sus 2,27 metros de largo, fue colocado en este lugar mientras la cámara todavía estaba en construcción. Alejandro Magno, Julio César o el propio Napoleón pasaron su noche en la Gran Pirámide y, por supuesto, accedieron al que algunos han llamado la máquina de resurrección. Por eso, y tras una intensa motivación, el guardián me permite acceder a su interior. Al encontrarme aquí dentro, revivo el mito de Osiris, cuando su malvado hermano Seth talló un sarcófago de oro para que la divinidad cuyas medidas se encajaban a la perfección se metiera. Cenicienta, ¿qué os parece? Todos los dioses trataron de entrar, pero solo las medidas de Osiris se adaptaban al tamaño del sarcófago, momento en que Seth aprovechó para cerrarlo y hundirlo en el Nilo, asesinando así a su hermano para poder casarse con la esposa de Osiris, Isis. Recordar este mito aquí hace que sienta que, extrañamente, el tamaño del sarcófago tiene mis medidas. Es mejor que salga de aquí.
Su arquitecto aprovechó una meseta previa sobre la cual comenzó a construir, lo que hizo que casi hasta los 20 metros de altura la pirámide fuera roca natural. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿solo encontramos dentro de la Gran Pirámide la cámara del rey, de Keops, la cámara de la reina, llamada así porque cuando en el siglo IX los musulmanes entran, ven que esta cámara tiene el techo a dos aguas, que eran así los enterramientos de las mujeres musulmanas, y deciden llamarle la cámara de la reina, aunque en realidad nunca se enterró allí ninguna reina? Y por otra parte la cámara del caos, ¿no? Ese lugar que se halla en el subterráneo de la pirámide. Tanto espacio desaprovechado, como tantas veces se ha dicho, probablemente habrá más cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide. Y de hecho tenemos una serie de pistas. Por ejemplo, tenemos una serie de textos donde se cuenta cómo Yedi, un mago, cuenta a Keops que él conoce los secretos del libro de Thoth. Y Keops le dice a este mago, a Yedi, que recree dentro de la Gran Pirámide el libro de Thoth, las cámaras secretas del libro de Thoth. ¿Son estas cámaras secretas únicamente las que encontramos dentro de la Gran Pirámide? Pues lo más probable es que no. Vamos a continuar con los avatares. Estamos ya en el siglo XIX. Wellman Dixon, un aventurero de la época, él se encuentra dentro de la cámara del rey en Keops, ve que efectivamente hay dos túneles, dos conductos que han sido mal llamados los conductos de ventilación, que tienen salida al exterior de la pirámide, están orientados a distintas estrellas, como por ejemplo Orión, la constelación de Orión. Y Wellman Dixon piensa, ¿y dentro de la cámara de la reina habrá también algún tipo de cámara oculta? ¿Habrá algún conducto como los que encontramos en la cámara del rey? Bueno, pues Wellman Dixon se dirige a la cámara de la reina, él empieza a palpar cada uno de los bloques de granito de la cámara y se da cuenta que en una de las zonas que está tocando suena hueco. Realiza una abertura y efectivamente ahí hay un túnel, el túnel sur. En el interior de este túnel, este pequeño túnel, va a encontrar tres cosas: un arpón, una regla y una piedra de dolerita. Nada más. Nos encontramos ya mucho tiempo después, 1992. El Instituto Alemán de Arqueología recibe el encargo de limpiar los conductos de ventilación de la Gran Pirámide e instalar una serie de ventiladores para que se refrigere el interior de la Gran Pirámide. Cuando se realizan estas tareas de limpieza, el Instituto Alemán de Arqueología lo que va a descubrir es que en la cámara de la reina, en ese conducto de ventilación descubierto por Wellman Dixon, cuando introducen un pequeño robot con ruedas, a unos 60 metros más o menos de ese túnel, se choca directamente con una puerta que tiene dos asideras. Habría que esperar mucho más tiempo para que esta puerta fuera abierta. Nos encontramos ya en el año 2003. En 2003, National Geographic inicia un proyecto para que un nuevo robot, esta vez no solo pueda volver a realizar lo mismo que hizo su predecesor, sino que ya tenga una broca y agujeree esta primera puerta para ver qué hay después. En 2003, por tanto, este robot agujerea esta pequeña portezuela y descubre, una vez que mete la broca y la cámara correspondiente, que hay una segunda puerta con nuevas asideras. También ese mismo robot encontraría en el canal norte de esa misma cámara de la reina una puerta semejante. Hasta ahora. Y es que es verdad que en el año 2010 el proyecto Yedi una vez más volvió a realizar este tipo de accesos a las cámaras o a estos túneles. Tampoco se realizó ningún tipo de descubrimiento y actualmente, 2023-2024, se ha iniciado el proyecto definitivo para abrir esa segunda puerta y ver qué tenemos ahí, justo detrás. Un auténtico misterio que todavía está pendiente por resolver y esperamos grandes noticias. En marzo de 2023, el proyecto Scan Pyramids descubrió una nueva cámara sobre la entrada de Al-Mamun, con una extensión de 9 metros de profundidad y 2,10 de ancho por 2 de alto. ¿Cuántas cámaras quedan por descubrir en el interior de la pirámide? Ese es el gran misterio de la Gran Pirámide.
Algunos creen incluso que la cámara del rey no era el lugar de reposo eterno de Keops. La Gran Maravilla. Originalmente tenía una altura de 146 metros y estaba compuesta por más de 2,5 millones de bloques de piedra. Es difícil no sentirse atrapado por la majestuosidad de este monumento. Abandonamos el país del Nilo con la sensación de que por más que pasen los años, los siglos o los milenios, las mismas preguntas que nos hacemos hoy seguirán sin obtener respuesta en el futuro, tejiendo así el manto de misterio más grande del planeta, el Antiguo Egipto.